Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. En este canal, nos dedicamos a ofrecer análisis imparciales y detallados sobre figuras y temas religiosos desde diversas perspectivas culturales e históricas. Hoy, nos sumergimos en la fascinante historia de Gedeón, un personaje clave en el Libro de Jueces. Introducción y descripción del estudio. En este estudio, exploraremos la vida de Gedeón desde múltiples ángulos. 1. Contexto histórico y cultural. Gedeón vivió durante el período de los jueces en Israel, un tiempo de inestabilidad y opresión. Su historia refleja las luchas y la fe del pueblo israelita en ese tiempo. 2. La llamada de Gedeón. Analizaremos cómo Gedeón fue llamado por Dios mientras realizaba tareas cotidianas y cómo sus dudas iniciales fueron superadas a través de señales divinas. 3. Batalla y estrategia. Veremos cómo Gedeón, con solo 300 hombres, derrotó a los madianitas utilizando una estrategia de sorpresa, demostrando que la victoria viene de la intervención divina y no de la fuerza humana. 4. Comparación con otros jueces y héroes míticos. Compararemos a Gedeón con otros jueces bíblicos como Moisés, Josué, David y Nehemías, así como con héroes míticos como Hércules, Gilgamesh y Thor. Esto nos ayudará a entender mejor sus motivaciones y contextos. 5. Lecciones para la vida cotidiana. Reflexionaremos sobre cómo la fe y las acciones de Gedeón pueden inspirarnos en nuestra vida diaria, enseñándonos a confiar en nuestras capacidades, actuar con valentía, ser humildes y liderar con servicio. Únete a nuestra comunidad. Si te apasionan estos temas y quieres seguir explorando la fe y las religiones desde una perspectiva imparcial y culturalmente rica, te invitamos a darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal. Forma parte de nuestra comunidad y acompáñanos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje. Ahora, sin más preámbulos, te dejamos con el audiovideo sobre Gedeón, análisis imparcial y detallado. Esperamos que lo disfrutes y encuentres inspiración en esta fascinante historia. Gracias por estar aquí y ser parte de Explorando la Fe y las Religiones. Gedeón es un personaje fascinante en las Escrituras, y su historia se encuentra principalmente en el Libro de Jueces, capítulos 6 a 8. Aquí te presento un análisis detallado. Contexto histórico y cultural. Gedeón vivió durante el período de los jueces en Israel, un tiempo de inestabilidad y opresión antes de la monarquía. Los israelitas estaban siendo oprimidos por los madianitas debido a su infidelidad a Yahvé, el Dios de Israel. La llamada de Gedeón. Gedeón era un hombre común, hijo de Joás, de la tribu de Manasés. Fue llamado por Dios mientras estaba trillando trigo en un lagar para esconderlo de los madianitas. Un ángel del Señor se le apareció y lo llamó valiente guerrero, asegurándole que Dios estaba con él. Pruebas y señales. Gedeón, dudoso de su capacidad y de la promesa divina, pidió varias señales a Dios para confirmar su llamado. La más famosa es la prueba del vellón. Pidió que un vellón de lana estuviera mojado con rocío mientras el suelo alrededor permanecía seco, y luego lo contrario. La batalla contra los madianitas. Dios instruyó a Gedeón a reducir su ejército de 32,000 hombres a solo 300 para que la victoria no pudiera ser atribuida a la fuerza humana sino a la intervención divina. Con estos 300 hombres, Gedeón derrotó a los madianitas utilizando una estrategia de sorpresa con trompetas y antorchas. Gedeón como juez. Después de la victoria, los israelitas quisieron hacer de Gedeón su rey, pero él rechazó la oferta, diciendo que solo Dios debía gobernar sobre Israel. Sin embargo, aceptó regalos y creó un efod, que desafortunadamente se convirtió en un objeto de idolatría. Perspectivas teológicas y arqueológicas. Teología. Gedeón es visto como un ejemplo de fe y obediencia, aunque también muestra debilidades humanas. Su historia resalta la importancia de confiar en Dios y no en la fuerza humana. Arqueología. No hay evidencia arqueológica directa de Gedeón, pero los relatos de su tiempo reflejan prácticas y contextos históricos coherentes con lo que se sabe de la Edad del Hierro en el antiguo Israel. Influencia cultural y tradicional.
Gedeón es una figura importante en la tradición judía y cristiana. En el judaísmo, es recordado como un juez que liberó a Israel. En el cristianismo, es mencionado en Hebreos 11 como un ejemplo de fe. Su historia también ha influido en la literatura y el arte a lo largo de los siglos. ¿Cómo se relaciona Gedeón con otros jueces en el libro de Jueces? Gedeón es uno de los jueces más destacados en el libro de Jueces, y su historia se relaciona con la de otros jueces de varias maneras. Aquí te presento un análisis comparativo. Contexto general de los jueces. El libro de Jueces narra un periodo de aproximadamente 300 años en la historia de Israel, caracterizado por un ciclo repetitivo de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación. Durante este tiempo, Dios levantó a jueces para liberar a Israel de sus opresores y guiarlos de vuelta a la fidelidad. Comparación con otros jueces. Otnio. Contexto. Primer juez mencionado, liberó a Israel de la opresión de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Relación con Gedeón. Ambos fueron llamados por Dios para liberar a Israel en tiempos de opresión. Otoniel es visto como un juez modelo, mientras que Gedeón muestra más dudas y pide señales. Débora. Contexto. Profetisa y única mujer juez, lideró a Israel junto con Barak contra Sísara y los cananeos. Relación con Gedeón. Débora y Gedeón ambos lideraron a Israel en batallas decisivas. Débora es conocida por su valentía y liderazgo profético, mientras que Gedeón es recordado por su estrategia militar y su fe en medio de la duda. Jafti. Contexto. Hijo de una prostituta, lideró a Israel contra los amonitas. Es conocido por su voto imprudente que resultó en el sacrificio de su hija. Relación con Gedeón. Ambos jueces provinieron de orígenes humildes y enfrentaron desafíos personales. Jefté, como Gedeón, tuvo que superar la falta de confianza de su pueblo. Sansón. Contexto. Conocido por su fuerza sobrehumana, luchó contra los filisteos. Su historia es trágica debido a su relación con Dalila. Relación con Gedeón. Mientras que Sansón dependía de su fuerza física, Gedeón dependía de la estrategia y la intervención divina. Ambos jueces, sin embargo, muestran que Dios puede usar a personas imperfectas para cumplir sus propósitos. Lecciones y temas comunes. Dependencia en Dios. Todos los jueces, incluyendo Gedeón, muestran que la victoria viene de Dios y no de la fuerza humana. Fe y duda. Gedeón, como muchos otros jueces, experimentó dudas y pidió señales, lo que resalta la humanidad y la necesidad de fe en la relación con Dios. Ciclo de pecado y redención. La historia de cada juez, incluyendo la de Gedeón, refleja el ciclo de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación que caracteriza el libro de Jueces. Espero que esta comparación te haya ayudado a entender mejor cómo se relaciona Gedeón con otros jueces en el libro de Jueces. Aquí tienes un ejemplo que resume y explica todo lo que hemos discutido sobre Gedeón y su relación con otros jueces de una manera sencilla y comprensible. Ejemplo: la historia de Gedeón y otros jueces. Imagina que estás en una clase de historia bíblica y el profesor está explicando la vida de Gedeón y cómo se compara con otros jueces. Aquí está la lección. Profesor, hoy vamos a hablar sobre Gedeón, uno de los jueces más interesantes del libro de Jueces. Gedeón vivió en un tiempo en que los israelitas estaban siendo oprimidos por los madianitas. Dios lo llamó para liberar a su pueblo, aunque Gedeón al principio dudaba de su capacidad. Para entender mejor a Gedeón, vamos a compararlo con otros jueces. Otoniel fue el primer juez. Liberó a Israel de la opresión de un rey mesopotámico. A diferencia de Gedeón, Otoniel no pidió señales a Dios, simplemente obedeció. Débora era una profetisa y la única mujer juez. Lideró a Israel junto con Barak contra los cananeos. Débora mostró un liderazgo fuerte y confiado, mientras que Gedeón necesitó varias señales para estar seguro de su misión. Jefté tenía un origen humilde y lideró a Israel contra los amonitas.
Hizo un voto imprudente que resultó en el sacrificio de su hija. Al igual que Gedeón, Jefté tuvo que superar la falta de confianza de su pueblo. Sansón es conocido por su fuerza sobrehumana y sus luchas contra los filisteos. Aunque Sansón dependía de su fuerza física, Gedeón dependía de la estrategia y la intervención divina. La historia de Gedeón nos enseña varias lecciones importantes. Dependencia en Dios. Gedeón ganó la batalla con solo 300 hombres, mostrando que la victoria viene de Dios. Fe y duda. Gedeón pidió señales a Dios, lo que muestra que incluso los líderes pueden tener dudas. Ciclo de pecado y redención. Como otros jueces, Gedeón vivió en un tiempo de pecado y opresión, pero Dios lo usó para traer liberación. En resumen, Gedeón es un ejemplo de cómo Dios puede usar a personas comunes para hacer cosas extraordinarias, a pesar de sus dudas y debilidades. ¿Cómo es vista la historia de Gedeón en las diferentes religiones donde niegan estos relatos? La historia de Gedeón, como muchas narraciones bíblicas, es vista de manera diferente según la perspectiva religiosa y cultural. Aquí te presento como algunas religiones y corrientes de pensamiento que niegan la veracidad literal de estos relatos interpretan la historia de Gedeón. Perspective Judea. En el judaísmo, la historia de Gedeón es generalmente aceptada como parte de la tradición bíblica y se enseña como un ejemplo de fe y obediencia a Dios. Sin embargo, algunos judíos seculares o reformistas pueden ver la historia más como una alegoría o un mito que transmite enseñanzas morales y espirituales, en lugar de un hecho histórico literal. 1. Perspectiva cristiana. La mayoría de las denominaciones cristianas aceptan la historia de Gedeón como un relato histórico y espiritual significativo. Sin embargo, algunas corrientes liberales dentro del cristianismo pueden interpretar la historia de manera simbólica, enfocándose en los mensajes de fe y confianza en Dios más que en la historicidad del evento. Perspectiva islámica. El Corán no menciona a Gedeón específicamente, pero los musulmanes reconocen a muchos de los profetas y figuras bíblicas. En general, el Islam respeta las historias de los profetas del Antiguo Testamento, aunque puede haber variaciones en los detalles y la interpretación de sus vidas y acciones. Perspectiva humanista y ateísta. Desde una perspectiva humanista o ateísta, la historia de Gedeón es vista como un mito o una leyenda. Los humanistas y ateos tienden a interpretar estos relatos como productos de la cultura y la imaginación humana, utilizados para explicar fenómenos naturales, transmitir valores morales o consolidar la identidad cultural de un pueblo. Perspectiva arqueológica y académica. Muchos arqueólogos y académicos bíblicos adoptan una postura crítica y analítica hacia la historia de Gedeón. Algunos consideran que los relatos de los jueces, incluyendo a Gedeón, pueden tener una base histórica, pero están embellecidos con elementos míticos y legendarios. La falta de evidencia arqueológica directa sobre Gedeón y otros jueces hace que algunos estudiosos vean estas historias como narrativas literarias más que como registros históricos precisos. Resumen. En resumen, la interpretación de la historia de Gedeón varía ampliamente. Judíos seculares y reformistas, alegoría o mito con enseñanzas morales. Cristianos liberales, interpretación simbólica enfocada en la fe. Musulmanes, respeto general hacia los profetas bíblicos, aunque Gedeón no es mencionado específicamente. Humanistas y ateos, mito o leyenda cultural. Arqueólogos y académicos, narrativa literaria con posible base histórica. Espero que esta explicación te haya ayudado a entender cómo diferentes perspectivas abordan la historia de Gedeón. ¿Cómo se compara la historia de Gedeón con otros relatos mitológicos? La historia de Gedeón en la Biblia tiene varios paralelismos y contrastes con relatos mitológicos de otras culturas. Aquí te presento algunas comparaciones interesantes. Comparación con relatos mitológicos. Hércules, mitología griega. Similitudes. Al igual que Gedeón, Hércules es un héroe que realiza hazañas extraordinarias con la ayuda de poderes divinos.
Ambos personajes se enfrentan desafíos que parecen insuperables y logran victorias impresionantes. Diferencias. Mientras que Gedeón actúa bajo la guía directa de Dios y muestra dudas y humildad, Hércules es conocido por su fuerza sobrehumana y a veces por su arrogancia. Además, las hazañas de Hércules son más individuales, mientras que Gedeón lidera a su pueblo en la batalla. Gilgamesh, Mythologia Mesopotamica. Similitudes. Gilgamesh, como Gedeón, es un líder que enfrenta grandes desafíos y busca la ayuda divina. Ambos personajes tienen momentos de duda y buscan señales o intervenciones divinas. Diferencias. Gilgamesh es un rey semidivino que busca la inmortalidad, mientras que Gedeón es un juez humano que busca la liberación de su pueblo. La epopeya de Gilgamesh es más filosófica y existencial, mientras que la historia de Gedeón se centra en la fe y la obediencia a Dios. Thor, Mythologia Nórdica. Similitudes. Thor, como Gedeón, es un guerrero que lucha contra fuerzas malignas para proteger a su pueblo. Ambos personajes son vistos como salvadores en tiempos de crisis. Diferencias. Thor es un dios con poderes sobrenaturales, mientras que Gedeón es un ser humano que depende de la ayuda divina. Las historias de Thor están llenas de elementos fantásticos y mitológicos, mientras que la historia de Gedeón se presenta en un contexto histórico y religioso específico. Temas comunes y diferencias. Intervención divina. En todas estas historias, la intervención divina juega un papel crucial. Sin embargo, en la historia de Gedeón, la intervención es directa y personal, mientras que en los mitos, los dioses a menudo actúan de manera más distante o caprichosa. Héroes reluctants. Tanto Gedeón como algunos héroes mitológicos, como Gilgamesh, muestran dudas y necesitan ser convencidos de su misión. Esto resalta la humanidad y la vulnerabilidad de estos personajes. Propósito y motivación. Gedeón lucha por la liberación de su pueblo y la restauración de la fe en Dios, mientras que héroes como Hércules y Thor a menudo buscan gloria personal o cumplir con su destino divino. Conclusión. La historia de Gedeón comparte muchos elementos con los relatos mitológicos de otras culturas, como la intervención divina y la lucha contra fuerzas opresoras. Sin embargo, se distingue por su enfoque en la fe, la obediencia y la humildad, y por situarse en un contexto histórico y religioso específico. Espero que esta comparación te haya resultado interesante. Aquí tienes un consejo que resume y facilita la comprensión del estudio sobre Gedeón y su comparación con otros héroes míticos. Consejo para entender la historia de Gedeón. Para comprender mejor la historia de Gedeón y su comparación con otros héroes míticos, enfócate en las motivaciones y el contexto de cada personaje. Motivaciones. Gedeón, obediencia a Dios y liberación de su pueblo. Hércules, redención personal y búsqueda de gloria. Gilgamesh, búsqueda de inmortalidad y respuestas existenciales. Thor, protección de su pueblo y cumplimiento de su deber divino. Contexto. Gedeón, llamado por Dios en un tiempo de opresión, muestra dudas y pide señales. Hércules, realiza hazañas extraordinarias para expiar sus pecados. Gilgamesh, emprende una búsqueda épica tras la muerte de su amigo. Thor, actúa como dios del trueno para proteger a Asgard y a la humanidad. Lecciones comunes. Dependencia en lo divino. Todos los héroes dependen de la intervención divina o de poderes superiores. Superación de dudas. Gedeón y otros héroes muestran que incluso los más grandes pueden tener dudas y necesitar confirmación. Propósito y deber. Cada héroe tiene un propósito claro, ya sea personal o colectivo, que guía sus acciones. Aplicación práctica. Cuando estudies estas historias, pregúntate: ¿qué motiva a cada héroe? ¿Cómo influye su contexto en sus acciones? ¿Qué lecciones podemos aprender de sus experiencias? Espero que este consejo te ayude a entender mejor el estudio de Gedeón y su comparación con otros héroes míticos. ¿Cómo se relaciona la fe de Gedeón con nuestra vida cotidiana? La fe de Gedeón, tal como se describe en la Biblia,
ofrece varias lecciones valiosas que pueden aplicarse a nuestra vida cotidiana. Aquí te presento algunas formas en las que su fe puede inspirarnos y guiarnos. 1. Confianza en tiempos de duda. Gedeón mostró dudas y pidió señales a Dios para confirmar su llamado. Esto nos enseña que es normal tener dudas y buscar confirmación en momentos de incertidumbre. En nuestra vida diaria, podemos aprender a confiar en nuestras decisiones y buscar orientación cuando nos sentimos inseguros. 2. Obediencia y acción. A pesar de sus dudas, Gedeón obedeció las instrucciones de Dios y actuó con valentía. Esto nos recuerda la importancia de tomar acción incluso cuando no tenemos todas las respuestas. En el trabajo, en la familia o en proyectos personales, la obediencia a nuestros valores y principios puede guiarnos hacia el éxito. 3. Humildad y dependencia en lo divino. Gedeón redujo su ejército a solo 300 hombres para que la victoria no pudiera ser atribuida a la fuerza humana, sino a la intervención divina. Esto nos enseña la importancia de la humildad y de reconocer que no siempre podemos hacerlo todo por nuestra cuenta. En la vida cotidiana, esto puede traducirse en pedir ayuda cuando la necesitamos y reconocer las contribuciones de los demás. 4. Superación de obstáculos. Gedeón enfrentó grandes desafíos, con la ayuda de Dios, logró superarlos. Esto nos inspira a enfrentar nuestros propios obstáculos con determinación y fe. Ya sea en situaciones personales difíciles, problemas en el trabajo o desafíos de salud, la historia de Gedeón nos recuerda que podemos superar las dificultades con perseverancia y apoyo. 5. Liderazgo y servicio. Gedeón lideró a su pueblo hacia la libertad y rechazó la oferta de ser rey, mostrando que el verdadero liderazgo es servir a los demás. En nuestra vida diaria, podemos aplicar esto siendo líderes serviciales en nuestras comunidades, trabajos y familias, poniendo las necesidades de los demás antes que las nuestras. Aplicación práctica. Reflexiona sobre tus dudas. Escribe en un diario sobre las áreas de tu vida donde sientes incertidumbre y busca formas de obtener claridad. Toma acción, identifica una tarea o proyecto que has estado posponiendo y da el primer paso hoy. Pide ayuda, reconoce una situación en la que necesitas apoyo y no dudes en pedir ayuda a amigos, familiares o colegas. Enfrenta tus miedos, piensa en un desafío que te asusta y haz un plan para enfrentarlo con valentía. Lidera con humildad, encuentra una manera de servir a los demás en tu comunidad o lugar de trabajo. Espero que estas ideas te ayuden a ver cómo la fe de Gedeón puede aplicarse a tu vida cotidiana. ¿Cómo se compara la motivación de Gedeón con la de otros líderes bíblicos? La motivación de Gedeón se puede comparar con la de otros líderes bíblicos para entender mejor sus acciones y decisiones. Aquí te presento una comparación con algunos líderes clave. Motivación principal: liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto y guiarlos hacia la tierra prometida. Contexto: Moisés fue llamado por Dios a través de la zarza ardiente, aunque inicialmente dudó de su capacidad, aceptó su misión. Su motivación se centró en obedecer a Dios y cumplir con su propósito divino. Comparación con Gedeón: ambos líderes mostraron dudas iniciales y necesitaron señales de Dios para confirmar su llamado. Tanto Moisés como Gedeón actuaron por obediencia a Dios y para liberar a su pueblo de la opresión. Motivación principal: conquistar la tierra prometida y establecer a los israelitas en ella. Contexto: Josué fue el sucesor de Moisés y lideró a los israelitas en la conquista de Canaán. Su motivación se basó en la promesa de Dios y en la misión de establecer a Israel en la tierra que les fue prometida. Comparación con Gedeón: Josué y Gedeón compartieron la motivación de liberar y proteger a su pueblo. Sin embargo, Josué mostró una confianza más constante en la promesa de Dios, mientras que Gedeón necesitó más confirmaciones divinas. David. Motivación principal: unificar y gobernar a Israel como rey, siguiendo la voluntad de Dios. Contexto: David fue ungido por el profeta Samuel,
A pesar de enfrentar muchos desafíos, se mantuvo fiel a su llamado. Su motivación incluía tanto la obediencia a Dios como el deseo de establecer un reino justo y fuerte. Comparación con Gedeón, ambos líderes fueron llamados por Dios y enfrentaron grandes desafíos. David, sin embargo, tuvo una visión más amplia de liderazgo y gobierno, mientras que Gedeón se centró en una misión específica de liberación. Nehemías. Motivación principal: reconstruir los muros de Jerusalén y restaurar la seguridad y la fe del pueblo. Contexto: Nehemías, un copero del rey persa, fue motivado por su preocupación por el estado de Jerusalén. Su misión fue tanto espiritual como práctica, buscando renovar la fe y la seguridad de los israelitas. Comparación con Gedeón. Nehemías y Gedeón compartieron la motivación de restaurar y proteger a su pueblo. Ambos actuaron con valentía y determinación, aunque Nehemías se enfocó más en la reconstrucción y la renovación espiritual. Conclusión. La motivación de Gedeón se centra en la obediencia a Dios y la liberación de su pueblo, similar a otros líderes bíblicos como Moisés, Josué, David y Nehemías. Sin embargo, cada líder tenía un contexto y una misión específicos que influían en sus acciones y decisiones. Gedeón destaca por su necesidad de confirmación divina y su enfoque en una misión de liberación específica. Espero que esta comparación te haya ayudado a entender mejor las motivaciones de Gedeón en relación con otros líderes bíblicos. Conclusión reflexiva. La historia de Gedeón, como hemos explorado, es un relato rico en enseñanzas y paralelismos con otros héroes bíblicos y míticos. A través de su vida, vemos cómo la fe, la obediencia y la humildad pueden transformar a una persona común en un líder extraordinario. Gedeón nos muestra que incluso en medio de dudas y desafíos, la confianza en un propósito superior puede guiarnos hacia logros significativos. Comparando a Gedeón con otros líderes bíblicos como Moisés, Josué, David y Nehemías, y con héroes míticos como Hércules, Gilgamesh y Thor, entendemos que las motivaciones y contextos de cada uno son únicos, pero todos comparten un sentido de deber y la intervención de lo divino. Mientras que algunos buscan redención personal o respuestas existenciales, otros, como Gedeón, se enfocan en la liberación y protección de su pueblo. En nuestra vida cotidiana, la historia de Gedeón nos inspira a confiar en nuestras capacidades. A pesar de nuestras dudas, podemos lograr grandes cosas si confiamos en nuestro propósito. Actuar con valentía, tomar acción incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Ser humildes, reconocer que no siempre podemos hacerlo todo por nuestra cuenta y estar dispuestos a pedir ayuda. Liderar con servicio, poner las necesidades de los demás antes que las nuestras y actuar con integridad. La fe de Gedeón nos recuerda que, aunque enfrentemos obstáculos, con perseverancia y apoyo, podemos superar cualquier desafío. Su historia es un testimonio de que la verdadera fuerza no reside en el poder físico o en la cantidad de recursos, sino en la fe y la obediencia a un propósito mayor. Espero que este estudio te haya proporcionado una comprensión más profunda y reflexiva de la figura de Gedeón y su relevancia tanto en contextos históricos como en nuestra vida diaria. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de la vida de Gedeón en Explorando la Fe y las Religiones. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido de este análisis imparcial y detallado sobre uno de los jueces más intrigantes de la Biblia. Hemos explorado su contexto histórico y cultural, su llamada divina, sus estrategias en batalla, y cómo su fe y acciones pueden inspirarnos en nuestra vida cotidiana. También hemos comparado a Gedeón con otros líderes bíblicos y héroes míticos, destacando sus motivaciones y desafíos únicos. Si te ha gustado este estudio y quieres seguir explorando más temas como este, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad para seguir descubriendo y aprendiendo sobre la fe y las religiones desde una perspectiva imparcial y culturalmente rica. Gracias por ser parte de Explorando la Fe y las Religiones. Nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta pronto. Hasta la próxima.